limpiaba el polvo en la oficina del jefe, la conserje escuchó accidentalmente unas extrañas palabras de la secretaria a través de la cámara de vigilancia. Lo que oyó la dejó en shock. En la luminosa y espaciosa oficina reinaba un orden casi de museo. Cada detalle, desde las estrictas divisiones de vidrio hasta la brillante mesa de madera oscura, gritaba el estatus de su dueño. Eisen lo tenía todo bajo control. 40 años, en buena forma, impecable. Su traje formal le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a medida. Sus ojos verdes, brillantes y llenos de vida, resaltaban en su rostro sereno, pero en ellos se asomaba una cautela propia de alguien que había recorrido un camino difícil. De repente, la puerta se abrió de golpe y Rebecca entró en la oficina. Con un cubo y una fregona en las manos, desentonaba por completo con el lujo del lugar. Su bata de trabajo estaba desgastada, y de debajo de su pañuelo asomaban mechones desordenados. Sus movimientos eran seguros, y sus ojos, a pesar del cansancio, tenían una mirada afilada. Levanta los pies. Vaya, qué cómodo estás. ¿Qué haces ahí sentado como una foca? Estoy limpiando. Rebecca frunció el ceño, escurrió la bayeta con firmeza sobre el cubo y casi regañó a Eisen. Su voz, fuerte y autoritaria, parecía desafiar toda la elegancia del interior. Eisen levantó la vista. La oficina quedó en un tenso silencio. En la esquina, detrás de la mampara, Austin, el sastre que había venido a tomarle medidas para otro traje, se quedó inmóvil. Esperaba que se desatara un escándalo. Después de todo, ¿quién se atrevería a hablarle así a un oligarca? Vale, no hagas tanto ruido, mujer, respondió Eisen de manera inesperadamente tranquila, alejándose de la mesa con un gesto pausado, casi cansado. Rebecca solo resopló y siguió fregando el suelo con energía. Mientras tanto, Austin intentaba asimilar lo que acababa de presenciar. Ese hombre rico e influyente, que con una sola llamada podría despedir a la conserje, respondía a su descaro con una extraña tolerancia. Para Austin, aquello era absurdo. Miró a Rebecca, su rostro, cansado pero firme, expresaba algo difícil de describir. Parecía mirar la vida no como una simple limpiadora, sino como alguien que hacía mucho tiempo dejó de temer la opinión ajena. Cuando Rebecca terminó con la fregona, lanzó una mirada a Eisen. Él, como si no notara su actitud desafiante, tomó tranquilamente una bolsa de plástico de la mesa, la cortó con un cúter, la despegó con cuidado y la colocó sobre la superficie. Luego, apoyó sobre ella sus impecables zapatos. Así está mejor, dijo sin el menor asomo de burla. Rebecca entrecerró los ojos y sonrió con ironía. Dale un sitio a un cerdo en la mesa y acabará poniendo los pies en ella, soltó con sarcasmo mientras continuaba limpiando las esquinas. Eisen solo sonrió. Mujer, ¿qué te parece si te envío a un balneario? ¿Para que descanses un poco? Llámame Rebecca. ¿O es que la grasa ya te ha nublado el cerebro? Casi le lanzó la fregona en su dirección, pero enseguida volvió a su trabajo. Austin, que observaba la escena, estaba asombrado. Esperaba que Eisen, un hombre estricto y severo incluso con sus socios comerciales, explotara. Pero en lugar de eso, permaneció tranquilo. Como si estuviera acostumbrado a ese trato, la conserje siguió con su tarea sin prestarle atención a su estatus. Era extraño e incluso un poco divertido. Interesante, pensó Austin. ¿Por qué le permite hablarle así? Si hasta los clientes evitan contradecir a este hombre. Sentía que en esta situación había algún misterio. Cuando Rebecca terminó de limpiar, se enderezó,
crujió su espalda y miró a Isen con severidad. Si ensucian otra vez, límpienlo ustedes mismos. No tengo todo el día para seguirles el rastro. Salió de la oficina, dejando tras de sí el aroma de un producto de limpieza barato. Austin exhaló suavemente y se acercó a Isen para finalmente tomar sus medidas. El cliente observaba sus movimientos en silencio, mientras que Austin no podía dejar de pensar en aquella extraña mujer que actuaba como si conociera a Isen mejor que nadie. Con la cinta métrica en la mano, Austin estudió con atención la figura de Isen. Su ojo profesional notó de inmediato que el traje le quedaba perfecto, pero la tela en la zona de la cintura se tensaba ligeramente. Isen comenzó el sastre con cautela, evaluando la silueta de su cliente. Parece que ha ganado un poco de volumen. Nada grave, por supuesto, pero sería mejor ajustar las medidas para el nuevo traje. Isen esbozó una sonrisa y levantó la vista del teléfono. ¿Eso es una forma sutil de decirme que debo inscribirme en el gimnasio?, preguntó con ligera ironía. No, no. Austin agitó las manos rápidamente. Solo quiero que el traje quede impecable y usted siempre exige precisión, ¿cierto? La precisión es lo primero, respondió Isen, recostándose en su silla. Vamos, mide. Austin tomó las medidas de los hombros y las mangas, anotando los datos en su libreta en silencio. Sin embargo, no podía sacarse de la cabeza a Rebecca. Su tono rudo pero seguro, su casi maternal manera de reprender a un hombre de semejante estatus, era completamente inapropiado y aún así, natural. ¿Hace mucho que la conoce?, preguntó de repente Austin, aún sosteniendo la cinta métrica. ¿A quién? Isen no entendió de inmediato. La conserje, esa Rebecca, aclaró el sastre, procurando que su tono no sonara crítico. Isen esbozó una leve sonrisa. Lleva aquí poco más de un año. ¿Por qué preguntas? ¿Quieres que también te regañe por poner los pies sobre la mesa? Austin se rió, aunque en su mirada se notaba cierta incomodidad. No, no es eso. Es solo que ella es algo especial. Normalmente, personas de su estatus no toleran ese tono. ¿Y usted? Isen se encogió de hombros. Difícil de decir. Ella hace su trabajo, y yo el mío. Tal vez al principio me molestaba, claro, pero ahora, ya ni lo sé. Supongo que me parece divertido. Austin negó con la cabeza pero no dijo nada. Volvió a tomar medidas, tratando de ocultar su desconcierto. Todo en la actitud de Isen hablaba de su meticulosidad, sus gestos precisos, sus palabras medidas, su atención a cada detalle. Y, aún así, toleraba la rudeza de la conserje. Definitivamente aquí hay algo más, pensó. Cuando terminó de medir, Austin cerró su libreta y guardó con cuidado la cinta en su maletín. Se puso de pie y miró a Isen. Bueno, listo. En unos días le traeré el nuevo traje. Creo que le quedará perfecto. Espero que sí, respondió Isen con calma. Sabes que no me gustan los fallos. Por supuesto, Isen, usted nunca los tiene, contestó Austin con una ligera sonrisa, siguiendo la idea, aunque en su interior seguía dándole vueltas al asunto. No podía sacarse de la cabeza aquella extraña situación con la conserje. Cuando salió de la oficina, se giró un instante. Isen ya estaba absorto en unos papeles, rodeado por esa impecable limpieza de la que Rebecca se encargaba. Tal vez por eso la mantiene cerca, pensó. Hay algo auténtico en ella, una mujer que sabe lo que quiere. Su cabello rubio,
cuidadosamente peinado, su maquillaje impecable y su traje elegante pero sobrio reflejaban profesionalismo y confianza. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía otra historia. Mali llevaba más de 12 años enamorada de Isen. Se conocieron cuando él apenas comenzaba su carrera, mucho antes de su matrimonio. Lo suyo nunca fue un romance como tal, sino más bien una amistad con un sutil coqueteo. Recordaba aquellas noches en las que se quedaban trabajando hasta tarde, sintiendo que había encontrado a su persona. Pero todo cambió cuando Isen se casó. Su esposa, una mujer hermosa y tranquila, logró conquistar su corazón. Desde ese momento, Mali comprendió que su lugar no estaba en su vida, sino solo en su oficina. Y, aún así, cada vez que los veía juntos, no podía evitar hacer comparaciones dolorosas. Mali estaba sentada en su escritorio de la recepción, revisando documentos. Desde la oficina de Isen se oían sonidos apagados de trabajo, lo que solo aumentaba su tensión. ¿Por qué ella y no yo? Pensaba Mali, recordando lo fácil y cálido que era el intercambio de sonrisas entre Isen y su esposa. En su vida nunca había tenido algo así. Una vez, cuando Isen mencionó de pasada que planeaba unas vacaciones con su mujer, Mali sintió una punzada de envidia. Intentó ocultarlo detrás de una sonrisa de cortesía, pero por dentro sus pensamientos no dejaban de dar vueltas. Haría cualquier cosa por él, repetía para sí misma. Sin embargo, incluso ella entendía que él no lo necesitaba. Mali era encantadora, pero demasiado predecible. Le gustaba ser el centro de atención y se enorgullecía de mantener su figura esbelta a pesar de su edad. Sin embargo, ese orgullo a menudo se convertía en un brillo exterior que solo intensificaba su anhelo por Isen. Austin siempre había sentido simpatía por Mali. Le parecía una mujer que merecía algo más que solo estar sentada en la recepción soñando con un hombre que no la veía. Ese día decidió intentar romper el hielo. Mali, hoy está usted tan radiante como siempre, dijo mientras se sentaba en la silla frente a su escritorio. Su voz sonaba suave, casi amigable. Ella sonrió, pero su mirada seguía alerta. Sí, ¿sabe? Estaba pensando. Su conserje, Rebecca. ¿Cómo hace para conservar tanta energía? Tiene un carácter bastante particular. Mali se sorprendió y frunció levemente el ceño. ¿Rebecca? Bueno. Sí, es buena en su trabajo. Pero es extraño que haya llamado su atención. Trato de entenderla, dijo Austin con interés. Es bastante brusca con nuestro Isen, pero con los demás no es así. No, con los demás es bastante educada. Solo con él se comporta de esa forma. No entiendo por qué la tolera, respondió Mali, recostándose en su silla. Austin decidió que era el momento perfecto para dar el siguiente paso. Sacó su teléfono y le mostró a Mali la foto de un vestido. ¿Sabe, Mali? Pensé que este vestido le quedaría perfecto. La seda azul clara resaltaría el color de sus ojos. Si quiere, puedo confeccionarlo para usted. Mali miró fijamente la imagen, sus ojos brillaron por un instante, pero enseguida trató de ocultar su emoción. Oh. Es precioso, pero me siento un poco incómoda. No creo que haga esto sin motivo alguno, ¿verdad? Austin sonrió. Mali, soy un hombre decente. Esto es solo un gesto de atención. No me deberá nada. Ella negó con la cabeza, aún confundida, pero aceptó. Está bien, si insiste. Pero, la verdad, no sé cómo tomar esto. Es muy sencillo, dijo Austin. Solo quiero verla sonreír.
Mali vaciló un poco más, pero al ver la sinceridad en su rostro, permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Seguía sintiéndose incómoda, pero su corazón titubeó un instante. Y se notó casi de inmediato el cambio en el comportamiento de Mali. Sus sonrisas se volvieron un poco más vivas y en su mirada apareció un brillo que él no veía desde hacía tiempo. Se dirigía a él con más frecuencia para asuntos de trabajo, pero su tono se había suavizado, como si algo estuviera distrayendo sus pensamientos. No entendió de inmediato qué estaba ocurriendo, pero luego, al escuchar una risa suave en la recepción, todo encajó. Austin estaba sentado frente a Mali en su escritorio, contándole algo aparentemente gracioso. Mali reía, cubriéndose ligeramente la boca con la mano, como si le diera vergüenza. Ethan fingió que no le importaba, pero seguía observando con el rabillo del ojo. Más tarde, cuando Austin se marchó, Ethan se sentó en su oficina y reflexionó. No le fue difícil darse cuenta de que el sastre estaba cortejando a Mali. De hecho, sintió un ligero alivio. Si Austin realmente está interesado, pensó, eso podría librarme de la insistencia de Mali. Recordó cómo había comenzado su trabajo en la empresa. En aquel entonces, Mali era ambiciosa, pero mucho más natural. Se llevaban bien, y su encantadora sonrisa hacía que el ambiente laboral fuera más cálido. Cuando su coqueteo ligero se convirtió en algo más, Ethan lo permitió, aunque ya en ese momento sabía que no sentía nada profundo por Mali. La valoraba por su apoyo, pero su deseo de ser especial empezaba a resultarle agotador. Todo cambió cuando se casó. Ethan la contrató en la empresa, pero el romance terminó. Creyó que Mali se adaptaría y aceptaría su nueva relación. Sin embargo, el tiempo demostró que ella seguía esperando algo más. La conocía bien, sabía que era una mujer que siempre buscaba un hombre de estatus. No había nada malo en ello, así viven muchas personas. Pero, a veces, Mali parecía demasiado insistente en sus expectativas. Su constante sed de atención y confirmación de su importancia lo irritaba. Ethan sentía que ella lo veía no solo como una persona, sino también como un símbolo de sus propios deseos. Mali nunca me quiso, pensaba él, girando un bolígrafo en sus manos. Solo necesitaba un príncipe para destacar su valor. Si apareciera alguien de más estatus, lo elegiría sin pensarlo. Pero con Austin todo es diferente. No es un oligarca, ni alguien del mundo del gran dinero. Tal vez por fin entienda que la vida no es solo una carrera por el estatus. Ethan hizo un sonido de desdén. La situación le parecía incluso algo graciosa. No pensaba intervenir en su posible romance, pero en el fondo esperaba que eso ayudara a Mali a centrarse en algo más. Si se entusiasma, su presencia será más ligera. Tendrá un nuevo objetivo. Y yo, tranquilidad y orden en la sala de espera, pensó aliviado. Con esos pensamientos volvió a sus documentos, pero de vez en cuando recordaba la risa que había escuchado detrás de la puerta de la oficina. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que Mali soltaba su agarre. ¿Y si es así como deben ser las cosas? Rebecca se dejó caer pesadamente sobre el banco en su pequeño jardín frente a la casa. Sus manos temblaban, pero eso no impedía que los recuerdos la invadieran. A veces, el pasado surgía con tal intensidad que la hacía quedarse inmóvil, como si todo hubiera sucedido no hace décadas, sino ayer. Mark, el padre de Ethan, le parecía un verdadero príncipe cuando se conocieron. Alto, elegante, con una sonrisa cautivadora y un ligero encanto, atraía no solo a las mujeres, sino también a los hombres con su forma confiada de hablar.
Se casó con él pensando que finalmente su vida encajaría. Pero los sueños se rompieron rápidamente contra la realidad. Mark resultó ser una persona cruel. Su encanto y modales desaparecían en cuanto se quedaba a solas con Rebecca. La humillaba en cualquier oportunidad, especialmente cuando bebía. «No vales nada sin mí», gritaba él, golpeando la mesa con el puño. Y a veces, en lugar de palabras, venían los golpes. Rebecca intentaba luchar contra esto, pero Mark siempre encontraba una manera de suprimir su voluntad. Ella se quedaba por Ethan, que entonces aún era un niño pequeño. Lo más doloroso para ella fue cuando acudió a su madre en busca de ayuda y ella solo la despidió fríamente. «Elegiste tu destino. No te quejes», le dijo, mirándola con reproche. Esas palabras la quemaban más que los gritos de Mark. Su madre, en quien había confiado, resultó ser indiferente. El tiempo dejaba en ella un dolor, pero vivía por su hijo. Creía que si protegía a Ethan de su padre, quizás le daría una oportunidad de tener una vida normal. Pero Mark insistía obstinadamente en que debía criar al niño con mano dura. Finalmente, su matrimonio terminó. Rebecca se fue con una sola bolsa de cosas, dejando a Mark y su vida de lujo atrás. Pero eso no la salvó de la culpa. Con los años, Rebecca trató de comenzar una nueva vida. Trabajó en varios empleos duros, intentando olvidar, pero las cicatrices permanecieron. Cada vez que alguien mencionaba a Mark, su cuerpo se detenía. Él era para ella un recordatorio del dolor que nunca pudo borrar de su memoria. 1 año y medio atrás, Rebecca comenzó a tener extraños sueños. Una y otra vez, soñaba con Ethan cayendo en un pozo sin fondo y muerto. Su voz gritaba en sus oídos. Incluso al despertar, no podía deshacerse de esa visión, por más que lo intentaba. «Es una tontería», se decía a sí misma, tomando un sorbo de té en la cocina. Pero el sueño volvía, y cada vez se volvía más inquietante. Rebecca comprendió que no era solo un juego de imaginación. Algo en su corazón le decía que su hijo podría estar en peligro. Dudó mucho tiempo, pensando en cómo acercarse a Ethan. Su relación había permanecido fría desde su partida de la casa de Mark. Ethan había crecido, se había hecho exitoso, pero la distancia entre ellos solo aumentaba. Rebecca sabía que él la veía como débil e inútil. Nunca lo dijo abiertamente, pero ella lo leía en sus ojos. Entonces, le vino una idea. Decidió conseguir trabajo como limpiadora en la empresa de Ethan. Esa decisión le parecía extraña, incluso humillante, pero no veía otra salida. De esa forma, podría estar cerca y observar a su hijo sin que él lo notara. Tomando su decisión, Rebecca dejó de lado su orgullo. Fue a la oficina de Ethan con una solicitud. Apenas se cruzaron las miradas, mintió. «Necesito dinero, Ethan. Déjame trabajar aquí». Su hijo dudó por un momento, luego asintió y firmó los papeles, pero su rostro seguía serio. «Haz lo que quieras, mamá. Pero no interfieras con el trabajo», dijo él con frialdad. Desde entonces, Rebecca comenzó su nuevo camino. Trataba de no mostrar demasiadas emociones, pero cada vez que pasaba por la oficina de Ethan, se sorprendía mirándolo por más tiempo del que debería. «Estoy aquí para protegerte», repetía para sí misma, como si eso pudiera calmar sus miedos. El día de trabajo llegaba a su fin, y la oficina empezaba a vaciarse poco a poco. Rebecca limpiaba cuidadosamente el polvo en la oficina del director, echando miradas furtivas a los monitores de las cámaras de vigilancia que estaban ubicados cerca del escritorio.
Las cámaras mostraban diferentes partes de la oficina, incluyendo la recepción, la oficina de la secretaria y el pasillo que conducía a ellas. Normalmente no prestaba mucha atención a ellas. Pero esta vez algo captó su mirada. En una de las pantallas apareció un rostro conocido. El corazón de Rebecca dio un salto. En el pasillo estaba Mark, el padre de Ethan y su exesposo. Se veía más viejo. El reloj de oro brillaba en su muñeca y aunque su cabello se había afinado, estaba cuidadosamente peinado. Caminaba tranquilamente hacia la recepción y cruzó miradas con Mali, que ya lo estaba esperando. Rebecca se quedó inmóvil. Haciendo como si estuviera ocupada, comenzó a limpiar la misma mesa, intentando escuchar al menos una palabra de su conversación. Pero no se oían voces. Entonces miró de nuevo los monitores y notó que la cámara de la recepción mostraba a Mali y Mark sentados en la mesa. La curiosidad y la preocupación superaron su cautela. Rebecca se acercó más a la pantalla y subió el volumen. Se sentía incómoda, como si estuviera espiando la vida de otros, pero algo en su interior le decía que eso era importante. Mali, dijo Mark en voz baja, dijiste que la caja fuerte de Ethan no era un problema. ¿Estás segura de que recuerdas el código? Mali, levantando ligeramente la barbilla, respondió con una calma forzada. Claro, Mark, lo he visto abrirla muchas veces. No te preocupes, cuando él se vaya de viaje de negocios, lo haré. Rebecca sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía creer lo que oía. Su exesposo, el mismo que siempre se jactaba de su astucia, nuevamente estaba tratando de destruir una vida ajena. Ahora su objetivo era su propio hijo. No me falles, continuó Mark, sonriendo con malicia. Esos papeles me son muy necesarios. Ethan tiene la culpa de olvidar quién le ayudó en la vida. Mali resopló. Él ya se olvidó de todos, excepto de su esposa, pero no te preocupes. Te ayudaré, Mark. Esto será una lección para él. Las palabras golpearon a Rebecca más fuerte de lo que esperaba. Siempre había sabido que Mark era un hombre sin conciencia, pero no pensaba que Mali, a pesar de sus resentimientos, pudiera llegar tan lejos. Se quedó frente a la pantalla, apretando el trapo tan fuerte que sus dedos se pusieron blancos. En su mente comenzaron a surgir recuerdos. Podía ver claramente momentos de su vida con Mark, como siempre se consideraba superior a los demás, como la despreciaba por su debilidad, como la humillaba frente a su hijo. Recordaba cómo manipulaba a las personas. Eres demasiado tonta para entender cómo se hace un negocio, le decía él a menudo. Rebecca aguantaba por Ethan, pero ahora veía que su paciencia no había cambiado nada. Mark seguía siendo el mismo. Volviendo a la realidad, apretó los labios. En el monitor, Mali y Mark seguían discutiendo los detalles de su plan. Rebecca comprendió que, si no intervenía, otra vida se vería destruida, especialmente la vida de su hijo. Cuando Mark se fue, Rebecca se acercó a los monitores y apagó el sonido. Se sentía agotada, pero la determinación de luchar la invadió. Miró alrededor de la sala de espera vacía. Sabía lo que tenía que hacer. Rebecca decidió firmemente que protegería a Ethan, manteniéndolo a salvo de la persona que no conocía ni el amor ni el arrepentimiento. La noche en la oficina estaba inusualmente tranquila. La mayoría de los empleados ya se habían ido a casa y solo una luz tenue seguía encendida en la recepción. Mali estaba sentada en su escritorio, nerviosamente golpeando la superficie de madera con la uña. Miró varias veces el reloj. Las agujas marcaban casi las 8 de la noche.
Por la mañana, Mark se iba de viaje de negocios, eso era parte de su plan. Pocos minutos después, la puerta de la oficina se abrió ligeramente y apareció un hombre bajo con una chaqueta oscura. Era un especialista contratado por Mark. Su rostro estaba oculto por una gorra de béisbol y sus manos estaban cubiertas con guantes. Mali le indicó con un gesto hacia la oficina de Eisen, sin decir una palabra. La caja fuerte está en la esquina, el código es 1965, susurró ella, intentando no mostrar su nerviosismo. El hombre asintió y se dirigió hacia el interior. Al llegar a la oficina, encontró rápidamente la caja fuerte. La puerta metálica lo miraba en silencio, como si supiera que unas manos sucias la iban a tocar. El ladrón introdujo el código, pero la puerta no cedió. Lo intentó una vez más y otra. ¿Qué demonios?, murmuró, sacando del bolsillo un pequeño dispositivo para desbloquear el código. Pasaron los minutos, pero la caja fuerte permaneció cerrada. Mali, de pie junto a la puerta, comenzaba a perder la paciencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto?, preguntó en un susurro, asomándose a la oficina. El código ha sido cambiado, gruñó el hombre entre dientes. Alguien lo cambió. Mali estaba desconcertada. Estaba segura de que conocía el código. Eisen no lo había cambiado en años. Lo había visto abrir la caja infinidad de veces. Su rostro se palideció y dio un paso atrás. No puede ser, susurró. Tenemos que irnos. ¿Quién sabe dónde están las cámaras? Rápido, dijo el hombre, guardando apresuradamente sus herramientas. Mali se quedó sola en la oficina vacía. Sus pensamientos iban y venían como aves atrapadas. ¿Quién habría cambiado el código? ¿Por qué Eisen no dijo nada? Sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Al día siguiente, Mali caminaba nerviosamente por la recepción, mirando de reojo la puerta de la oficina de Eisen. Justo en ese momento, Rebecca apareció en la recepción con un trapo en las manos. Sus movimientos eran tan hábiles como siempre, pero su mirada estaba más intensa de lo habitual. Mali habló, interrumpiendo su caminar. ¿Por qué dejaron entrar a ese hombre ayer? Mali se quedó inmóvil, su rostro palideció. No había nadie, tal vez te hayas inventado algo. Rebecca sonrió con desdén, dejó el trapo a un lado y cruzó los brazos sobre su pecho. No deberías mentir. Las cámaras grabaron todo. Vi todo, incluida la parte en que intentabas abrir la caja fuerte de Eisen. Mali sintió que sus piernas se debilitaban. Su voz tembló. ¿Por qué te metes en esto? No es tu asunto. Sí lo es, respondió Rebecca con firmeza, mirando fijamente a Mali. Las palabras de Rebecca golpearon a Mali como un trueno. Dio un paso atrás, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Madre? ¿Eres su madre? Su voz tembló por la mezcla de asombro y rabia. Sí, soy su madre, respondió Rebecca sin titubear. Sé perfectamente quién estaba contigo ayer. Es Mark, su padre. Ese hombre que me arruinó la vida durante tantos años y ahora quiere arruinar la vida de su propio hijo. Mali trató de recomponerse. Si eso es cierto, ¿por qué no apareciste antes? ¿Por qué estás aquí como limpiadora y no como madre? Porque estuve en silencio demasiado tiempo, respondió Rebecca con dureza. Pero ahora ya no voy a callar. Eisen ha crecido, pero Mark sigue interfiriendo. Quiere destruirlo, y tú, ¿por qué lo ayudas? ¿Para qué? Mali se giró,
incapaz de soportar la mirada penetrante de Rebeca. Solo quería lo que merezco, respondió en voz baja. ¿Mereces? Rebeca sonrió con desdén. Créeme, Mark no te dará nada. Está hasta el cuello en deudas, siempre ha sido así. Solo destruye vidas, y tú eres solo una herramienta para él. Mali permaneció en silencio, mirando al suelo. Su rostro reflejaba desconcierto. Rebeca suspiró y continuó. Alguna vez me robó mi juventud y mi fe en las personas. Dejé que lo hiciera, pero no voy a permitir que destruya la vida de Isen. Si no lo entiendes, entonces vete. No es tu camino. Las palabras de Rebeca sonaron como una sentencia. Mali entendió que su plan había fracasado, pero por primera vez sintió que sus motivos habían sido equivocados. No pudo decir nada más que un tímido. No lo haré más. Rebeca asintió, tomó el trapo y regresó a su trabajo. Sabía que ya había dicho suficiente. Ahora solo le quedaba esperar el regreso de Isen. Mali se quedó junto a la ventana en su recepción, mirando el gris paisaje urbano. Sus pensamientos eran confusos, las emociones la embargaban en oleadas. Las palabras de Rebeca no dejaban de resonar en su cabeza. Ella protegió a su hijo. ¿Y yo? ¿Qué hice? Pensó, pero esa autocrítica rápidamente fue reemplazada por irritación. Cuando Rebeca entró en la recepción con un cubo y un trapo, Mali se dio la vuelta de inmediato. Su rostro reflejaba una mezcla de resentimiento y enojo. Lo arruinaste todo. Comenzó sin contenerse. ¿Cómo pudiste? No era tu asunto. Siempre te metes donde no te llaman. Rebeca, sin apresurarse, dejó el cubo en el suelo y se irguió. Su rostro permaneció tranquilo, pero en sus ojos había una firmeza inquebrantable. Mi asunto es proteger a mi hijo. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará? La miró fijamente como si pudiera verla por dentro. ¿Crees que eres mejor? Continuó Mali, ignorando la pregunta de Rebeca. Solo eres una limpiadora que trata de parecer importante. ¿Entiendes lo difícil que fue para mí? Quería al menos conseguir algo de esta vida. Rebeca suspiró, conteniendo su irritación. Sabes, Mali, todos estamos luchando. Cada uno tiene su propia cruz. Pero hay una diferencia entre luchar por lo propio y destruir lo ajeno. Tomaste el camino equivocado, y ahora, cruzó los brazos sobre su pecho, luchando por no dejar que las lágrimas brotaran. ¿Crees que tienes derecho a juzgarme? Tú también dejaste a Isen. ¿Dónde estuviste todos estos años? Rebeca se quedó quieta, como si esas palabras realmente la hubieran herido, pero rápidamente se recompuso. Sí, me fui, y todavía estoy pagando por ello. Pero volví para protegerlo. Él merece una vida mejor que la que tuve, y definitivamente no merece ser traicionado por personas como ustedes. Solo quería que me notaran, dijo Mali en voz baja, bajando la mirada. Quería demostrar que valía algo. Rebeca se acercó, y su voz se volvió aún más firme. Y al final, te quedarás sola. Estas palabras finalmente desestabilizaron a Mali. Se dio la vuelta. Sin querer que Rebeca viera sus lágrimas, Mali permaneció en silencio. Rebeca no continuó, sabía que había dicho lo suficiente. Mali se quedó sola, sumida en sus pensamientos. Su enojo hacia Rebeca gradualmente se transformó en la conciencia de sus propios errores. Unos días después, Isen regresó de su viaje de negocios. Su rostro, siempre tranquilo y sereno, esta vez reflejaba cansancio.
pero tan pronto como entró a la oficina, notó una atmósfera extraña. Directamente la recibió con una sonrisa tensa, mientras que Rebecca apenas lo miró, continuando con la limpieza del polvo. Eason decidió primero ocuparse de los asuntos. Pero pronto fue llamado por el jefe de seguridad. Este le contó todo: la visita de Mark, el intento de hackear la caja fuerte y el papel de Mali. Eason escuchó en silencio, su rostro se volvía cada vez más serio. Tras escuchar, agradeció al jefe y le pidió que lo dejara solo. Llamó a Mali a su oficina. Cuando entró, su rostro estaba pálido, sabía lo que iba a suceder. Mali, comenzó Eason. Su voz era tranquila, pero fría. Me enteré de todo. ¿Tienes algo que decir? Mali bajó la mirada, luego dijo en voz baja. No tengo excusas, Eason. Cometí un error. Eason la miró en silencio. En sus ojos no había ira, solo decepción. Siempre valoré tu trabajo, continuó. Pero después de lo que ocurrió, no puedo dejarte aquí. Esto es el final. Mali asintió sin levantar la cabeza. Lo entiendo, tienes razón, susurró. Eason hizo una pausa, luego agregó. Sé que ahora no es fácil para ti. Por eso te daré buenas recomendaciones. Es lo único que puedo hacer. Mali lo miró. Sus ojos brillaban por las lágrimas. Gracias, Eason, dijo en voz baja. Es más de lo que merezco. Eason asintió brevemente. Recoge tus cosas antes de que termine el día, Mali. Espero que saques las conclusiones correctas. Ella salió del despacho en silencio, sintiendo un peso creciente en el pecho. Cuando llegó a su escritorio, su mirada se encontró con la de la limpiadora. Ella la miró con calma, pero sin reproches. Me voy, dijo Mali, intentando sonar segura. Es tu decisión, respondió Rebecca. Pero tal vez ahora empieces a hacer lo correcto. Mali no dijo nada. Solo recogió sus cosas y, sin mirar atrás, dejó la oficina, dejando atrás no solo el trabajo, sino también los errores que, como comprendía, debía corregir. Eason miraba la puerta cerrada tras Mali. Por dentro sentía un peso. A pesar de su traición, sabía que, en el fondo, Mali no era mala, simplemente se había enredado en su deseo de atención y reconocimiento. Más tarde, llamó a Rebecca a su despacho. Ella entró tranquila, con su trapo habitual en las manos, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Eason la miró y dijo. ¿Sabías que Mali intentaba? Lo sabía, respondió ella con honestidad, mirándolo a los ojos. Y hice todo lo posible para que eso no sucediera. Eason asintió, pensativo por un momento. Gracias, mamá, agregó en voz baja. Esas palabras quedaron en el aire. Pero para Rebecca, significaron todo, comprendió que su hijo comenzaba a aceptar su ayuda. Y eso era el primer paso para reconstruir su relación. Al día siguiente, después de la visita de Mali a la oficina, reinaba un silencio inusual. Eason trabajaba en su escritorio, revisando documentos, pero sus pensamientos regresaban constantemente a los últimos eventos. No podía dejar de pensar en las palabras de Rebecca. Todo lo que ella había hecho parecía al mismo tiempo simple y complicado. Ella lo protegió, a pesar de su relación fría. Eso lo hizo reflexionar. Mientras tanto, Rebecca terminaba de limpiar en la oficina. Se movía lentamente, como si se estuviera preparando. Dentro de ella, libraba una batalla. Quería simplemente irse, esconderse tras el trapo y evitar tocar el tema que le resultaba doloroso.
Pero entendía, si quería mejorar la relación con su hijo, tenía que hablar. Cuando todo brilló con limpieza, Rebecca se acercó al escritorio de Isen. Él levantó la cabeza, sorprendido por su inesperada atención. ¿Puedo hablar un minuto?, preguntó ella. Agarrada al borde de la silla frente a él, su rostro estaba tranquilo, pero su mirada delataba su nerviosismo. Isen, sé que antes cometí errores. Dejar a tu padre no fue fácil para mí, pero entiendo que debido a eso pudiste haberte sentido abandonado, dijo ella. Él la miró atentamente, pero no dijo nada. Rebecca continuó. Quiero que sepas que nunca intenté alejarme de ti. Me fui por ti. Si me hubiera quedado, él habría hecho de nuestra vida un infierno. Isen se inclinó un poco hacia adelante. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Rebecca bajó la mirada. Tenía miedo de que no lo entendieras. Pensaba que me culpabas por todo. Y luego se hizo demasiado tarde, y me quedé en silencio. Isen reflexionó, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Y ahora decidiste volver como limpiadora? Ella sonrió suavemente, pero en su sonrisa había más tristeza que ironía. Era lo único que podía hacer, estar cerca, pero sin imponerme. No esperaba poder protegerte, pero cuando vi que tu padre volvía a interferir en tu vida, entendí que no podía quedarme callada. Él guardó silencio por unos segundos. En sus ojos apareció algo que Rebecca no había visto antes, comprensión. ¿Realmente pensaste que él podría hacerme daño? Ya lo intentó, respondió ella. Siempre fue así, Isen. Lo vi en el pasado. Sé cómo fue contigo cuando eras pequeño, y no quería que volviera a envenenar tu vida. Isen asintió lentamente. Comprendió que su madre realmente había hecho todo lo posible para protegerlo. Sus palabras sonaban sinceras, sin intentar justificarse. Vio en sus ojos un cuidado genuino, algo que antes no había notado o no había querido notar. Gracias, mamá, dijo finalmente, con un tono un poco más suave que de costumbre. Esas palabras parecieron quitarle un peso enorme a Rebecca. Sonrió, sin ocultar su alivio. Solo quiero que estés bien, Isen. Eso es todo lo que necesito. Isen asintió y se levantó. Se acercó a ella y, algo torpemente, la abrazó. Para ambos, ese momento fue el primer paso hacia la reconciliación que ambos habían esperado durante mucho tiempo, pero no se habían atrevido a dar. Rebecca, retrocediendo, tomó nuevamente el trapo. Bueno, aún me queda el pasillo por limpiar, dijo con una ligera sonrisa. Isen se rió. Deja eso, mejor vamos a tomar un té. Ella se detuvo, sorprendida por sus palabras, pero luego aceptó gustosamente. Y ese día se convirtió en el inicio de algo nuevo para ambos. Después de ser despedida de la empresa, Mali se sintió perdida. Su mundo habitual, donde durante años había jugado el papel de la asistente indispensable, se desplomó. Ya no iba por las mañanas a la oficina, no encontraba la mirada de Isen llena de esperanza, ni trataba de demostrar a todos su importancia. Todo se volvió vacío, y las noches, inquietantes. Una mañana, escuchó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Austin con flores en las manos. Su sonrisa habitual y amable parecía el único punto brillante en su gris realidad. Austin, se sorprendió Mali, arreglándose el cabello automáticamente. ¿Qué haces aquí? Quería ver cómo estás, dijo él tranquilamente. ¿Puedo pasar? Mali vaciló un poco, pero finalmente retrocedió y lo dejó entrar.
Austen entró en su modesto apartamento y enseguida notó lo limpio que estaba todo alrededor. Mali le ofreció té y él aceptó con una sonrisa. «Sabes, Mali», comenzó él, cuando se sentaron a la mesa de la cocina, «hace tiempo que quería hablar contigo. Creo que ahora no estás en el mejor estado de ánimo, pero no estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí para estar cerca». Ella lo miró atentamente, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Por qué haces esto? Ya no soy quien era antes. No tengo trabajo, no tengo estatus, nada». «Y no me importa tu estatus», respondió él suavemente. «Me gusta tu sonrisa, tus ojos, incluso tus costumbres de discutir. Y quiero ayudarte a encontrar de nuevo a la persona que eres». Mali desvió la mirada. Su orgullo la hacía dudar, pero sus palabras amables tocaban algo profundo dentro de ella. Austen no era como Isen ni como los otros hombres que alguna vez le habían interesado. Era sencillo, sincero y estaba dispuesto a aceptarla tal como era. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. Austen sonrió, encogiéndose ligeramente de hombros. «Porque me parece que usted merece algo mejor, y yo puedo dárselo». Mali se quedó pensativa. Su vida anterior estaba llena de la búsqueda de estatus, el deseo de estar cerca de un hombre fuerte, pero todo eso la dejó vacía. Austen, por su parte, ofrecía algo diferente: tranquilidad, apoyo y afecto sincero. «¿Está seguro de que quiere involucrarse con una mujer tan complicada?», dijo finalmente, intentando suavizar su tono. «Sin duda, las mujeres complicadas hacen la vida interesante», respondió él. Por primera vez en mucho tiempo, ella sonrió. Esa sonrisa no era forzada, sino sincera, y nació un sentimiento que de repente apareció en su corazón. Austen comprendió que había dado el primer paso hacia su corazón. Mali no le dio promesas, pero tampoco lo rechazó. Austen siguió visitándola, le proponía caminar por el parque y reírse mientras hablaban de diversos temas. Y poco a poco, ella comenzó a comprender que el sentimiento verdadero era más importante que el estatus. Sus sueños y ambiciones anteriores pasaban a un segundo plano. Por primera vez en muchos años, se sentía simplemente como una persona que era aceptada tal como era. Y aunque ambos sabían que había muchas dificultades por delante, sabían que estaban dispuestos a intentar construir algo real. Pasaron varias semanas después de que Mali dejara la empresa y la vida en la oficina volvió a su curso habitual. Rebecca regresó a su trabajo con una nueva sensación de calma. Continuaba ordenando las oficinas, pero ahora sus movimientos eran ligeros, casi alegres. Ya no sentía ese peso en su corazón que durante años le recordaba los viejos errores. Entraba con más frecuencia en las oficinas para resolver asuntos y aunque su rostro seguía siendo reservado, se veía más cálido. Isen comenzaba a hacerle más preguntas sobre su vida, a veces incluso le sugería que se sentara a hablar. «Mamá, ¿podrías dejar ese trabajo?», dijo un día, mirándola por encima de los documentos. «Yo podría mantenerte». Rebecca sonrió mientras limpiaba el polvo de las estanterías. «No te preocupes, Isen, el trabajo me mantiene en forma. Y además, es importante para mí estar cerca». Él se quedó pensando por un momento y luego asintió. Por primera vez vio en sus palabras no una víctima, sino un deseo sincero. Su presencia realmente comenzó a significar algo para él. Con ello, Isen comenzó a dedicar más tiempo a su familia. Su esposa notó los cambios, él pasaba más tiempo en casa, rechazaba viajes de negocios innecesarios e incluso se interesaba por cosas que antes consideraba insignificantes.
Se dio cuenta de que la vida no solo se trata de contratos y negocios. Su madre, con su ejemplo, le mostró que las personas cercanas son lo más importante. Una tarde, Rebecca estaba sentada en un banco en un pequeño parque cerca de su casa. Observaba cómo los niños jugaban en el parque mientras los jóvenes padres conversaban en voz baja. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y en ese momento ella sintió una calma inusual. Pensaba en el pasado, pero ya no con dolor, sino con una ligera tristeza. Sus errores se convirtieron en lecciones que pudo usar para hacerse más fuerte. Tenía la oportunidad de mejorar su relación con su hijo y ahora sabía que había aprovechado esa oportunidad de la manera correcta. Las palabras de Mark, que su fuerza era suficiente para enfrentar cualquier dificultad, resonaban en su cabeza como un apoyo. Y lo más importante, él ya no estaba solo, junto a él estaban su familia y ella, su madre. Rebecca regresó a casa, puso la tetera en la estufa y mientras el agua comenzaba a hervir, sacó una vieja fotografía. En la imagen estaban ella e Isen, cuando era muy pequeño, con una amplia sonrisa, sentado en su regazo. Pasó el dedo por el vidrio del marco y, con una sonrisa, susurró: «Lo conseguiremos». Pero ahora, ella sabía que lo conseguirían.